Mi nombre es Carla Escobar y será un gusto poder acompañarles junto a mi compañera Carla Díaz. Así es, Carla. Para mí es un gusto estar con ustedes este día para hablar de un tema muy importante para el gremio. Recordemos que esta actividad se realiza en el marco de la Semana del Estudiante del Periodismo, ahora Conexión 3.0, y responde al objetivo de contribuir a enriquecer los conocimientos de cada uno de nosotros y que ayude a nuestra vida académica, ya que los temas a abordar son muy actuales y de interés para todo periodista y comunicador. Esperamos que este esfuerzo sea satisfactorio para todos. Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Gabriel García Márquez. A continuación, escucharemos la participación de César Hernández, miembros de la Asociación de Estudiantes de Periodismo. Adelante, César. Bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes, sean bienvenidos a este foro virtual. Para nosotros como asociación, pues es un placer siempre contar con el apoyo de cada uno de ustedes, así también como de los compañeros que están presentes, dándole nuevamente los agradecimientos grandes a Mónica Rodríguez, Serafín Valencia y Karen Moreno por darnos pues su presencia, el honor de darnos su presencia esta tarde en este foro virtual. También gracias de antemano a todos ustedes por apoyar en cada una de los talleres o actividades que la asociación AEP pues realiza en marco siempre de la Semana del Estudiante de Periodismo. También esperando que esta actividad sea de gran enriquecimiento personal y para ustedes también intelectual, también como para mí va a ser un enriquecimiento, sobre todo, ¿verdad? En el área de que estamos viviendo del régimen de excepción. De la misma manera, yo les quiero hacer una petición que cada uno de nosotros tengamos ahora a bien hacer un minuto de silencio por la pérdida de nuestro compañero, ¿verdad? Periodista Oswaldo Ruiz, que pues por afectaciones pues, de enfermedad del partido ya, y quisiera que cada uno de ustedes pues tenga un minuto de silencio, cierren su micrófono y vamos a contar de este momento. Muchas gracias. De esta manera, pues le damos la bienvenida y bienvenido a todos y a todas a este foro virtual y continuamos con nuestras compañeras esta tarde. Muchas gracias. ¿El periodismo es libre o es una falsa? Rodolfo Walsh. Antes de dar inicio con el foro, conoceremos un poco más sobre nuestros invitados. Iniciamos con Karen Moreno, quien es periodista especializada en temas de género y justicia. Actualmente es periodista de la revista Gato Encerrado, un medio digital independiente en El Salvador. Pertenece a la Comisión de Ética de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Estudia un máster en Ciencia Política en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y es becaria de un programa de autorregulación de medios y de la Fundación Cabo. Es licenciada en periodismo por la Universidad de El Salvador desde diciembre de 2019. Bienvenida. Por otro lado, tenemos el honor de contar con la presencia de Serafín Valencia, periodista de profesión y docente universitario, graduado de la licenciatura en periodismo por la Universidad del Salvador en el 2005. Posee 28 años de experiencia en radio, donde ejerció como reportero, presentador de noticias y jefe de prensa de YSUCA, la radio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Además de trabajar para YSUCA, se desempeñó en otras radios comerciales de El Salvador, como YSKL y la estatal Cadena Cuscatlán, y medios internacionales como Forbes Centroamérica y Contacto Sur.
Fue 2 veces presidente de la Asociación de Periodistas del Salvador, APES, del 2006 al 2008 y del 2015 al 2017. Y también relator de libertad de expresión de la APES. Fue candidato a comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, miembro del grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública y también del proyecto de Ley de Protección a Personas Periodistas, Comunicadores y Trabajadores de la Información. Su experiencia como docente la inició en el 2007 en la Universidad Tecnológica de El Salvador, UTEC, donde impartió la materia de periodismo radiofónico. A partir de 2009, ingresó como docente también a la UCA, donde actualmente enseña periodismo y radio. En 2013 fue profesor en el Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador. Actualmente, además de docente de la UCA, es editor general de la revista informativa Comunica del Departamento de Comunicaciones y Cultura. También coordina 2 colectivos extracurriculares de jóvenes, uno de producción radiofónica y el otro de periodismo. Bienvenido, Serafín. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de abrir este diálogo y justamente de hablar de algo que nos debe apasionar a los periodistas, ¿verdad? Les felicito por abrir este foro, hablar de periodismo y de las circunstancias especiales que estamos viviendo en este momento bajo el régimen de excepción. Gracias. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a Mónica Rodríguez, periodista graduada de la Universidad de El Salvador, con 11 años de experiencia en periodismo e interés en temas de derechos humanos, libertad de expresión y memoria histórica. Ha ejercido periodismo en Televisión de El Salvador, Canal 10, desde el 2009 hasta el 2020, y ha realizado trabajo colaborativo para el medio digital nicaragüense Coyuntura, y actualmente trabaja en la radio comunitaria Bálsamo RTV, que es parte de la Asociación de Radios Participativas de El Salvador. También es parte de la colectiva de mujeres periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información y de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, compañeras, compañeros, un gusto estarles acompañando, valga la redundancia, ¿verdad? Disculpas que voy desde el carro, pero pues sí, ustedes saben, ¿verdad? Que la labor periodística siempre nos lleva a dar, pues, en todo el país, así que para mí un gusto y me alegra muchísimo también que desde la Asociación de Estudiantes de Periodismo se abran estos espacios para debatir y podamos conocer un poco más también las perspectivas de los nuevos periodistas que vienen en camino, así que un gusto para mí compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de empezar con esta charla del ejerciendo periodismo en el régimen de excepción, tal vez hay que entrar en materia y recordar un poco de lo que está pasando en nuestro país. Y es que desde el 16 de marzo de este año se impuso un régimen de excepción en El Salvador, el cual desde abril se ha prorrogado 6 veces. El Congreso acogió un pedido del gobierno para decretar el régimen de excepción, que se ha extendido al menos hasta el 18 de octubre, y ha permitido detener sin orden judicial a un poco más de 52,000 presuntos pandilleros. Además, este régimen de excepción también suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y faculta la intervención de las telecomunicaciones. También se han realizado reformas penales que castigan hasta con 15 años de prisión la publicación de cualquier manifestación escrita que aluda al control territorial de las pandillas en El Salvador, la cual el gremio periodístico cataloga como ley mordaza, y entraron en vigor tras su publicación en el Diario Oficial. Las reformas pedidas por el gobierno de Nayib Bukele y aprobadas por el Congreso sin ningún estudio fueron publicadas en la edición del 5 de abril del Diario Oficial. Una de las reformas es la ley a la proscripción de pandillas y la otra al Código Penal. La primera de las reformas prohíbe textualmente a los medios de comunicación la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población. La reforma del Código Penal es la que ha generado preocupación a los representantes del gremio periodístico, dato que dicta con penas de 10 a 15 años de cárcel
por cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas. Añade que en especial las que tengan como finalidad aludir al control territorial de dichos grupos o transmitir amenazas a la población en general. Teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo se ha visto afectado el ejercicio periodístico? Tal vez podemos comenzar, no sé si les parece en ese orden, con Karen, luego con Serafín y por último con Mónica. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación. Para mí representa una alegría el hecho de que ustedes como estudiantes organicen estos espacios para que hablemos de este contexto, ¿no? En este contexto de violaciones a los derechos humanos y otras ilegalidades que se están cometiendo. Bueno, el régimen de excepción ha afectado de diferentes maneras el ejercicio periodístico. En primer lugar, a nivel legal, digamos, se han hecho una serie de reformas que amenazan con cárcel a los periodistas que publiquen reportajes periodísticos, contenido periodístico que pudiera estar relacionado al tema de las pandillas. Y eso es particularmente importante porque obviamente nuestra sociedad, para poder resolver un problema, primero tiene que entenderlo, ¿no? Y entonces los periodistas se encargan de explicar estos problemas. Pero si tienen miedo de ser encarcelados, es muy difícil que se ejerza de manera libre esa función. De hecho, y quizás Mónica o Serafín van a ampliar en datos, hay periodistas, colegas periodistas, que han tenido que salir del país autoexiliados por el mismo temor de las publicaciones que han realizado. Por ejemplo, una publicación muy importante fue la que publicó un medio de investigación que publicó sobre la negociación de las pandillas con el gobierno. Entonces, esto hizo que el colega periodista también tuviera que permanecer fuera del país. Entonces, eso restringe mucho la libertad de los periodistas. Pero también lo que ocurre es en la labor diaria, ¿no? Que también, digamos que las fuerzas de seguridad de repente pueden también mostrarse abusivas, ¿no? Y pueden restringir también el acceso a información, a coberturas. Entonces, por ejemplo, compañeros periodistas nuestros, policías los han abordado para preguntarles de qué medios son o que no se acerquen a cubrir, que no se acerquen a cubrir en centros penales, por ejemplo. Entonces, esa serie de situaciones también están restringiendo la libertad del ejercicio periodístico. Muchas gracias, Karen. Vamos con Serafín. Bueno, gracias. Saludos a las colegas, a Karen y a Mónica. Cuidado, Mónica. Bueno, a propósito de la pregunta y del panorama, pues hay condiciones sumamente difíciles, ¿verdad? Para el ejercicio del periodismo. Creo que hay una situación bastante complicada que para mí todavía no es, digamos, a pesar de que es complicada, no es el final o el culmen de todo un proceso, sino más bien es la preparación todavía de un terreno para una situación peor. Justamente porque nos hemos dado cuenta que existe en la región, digamos, una especie de guión de parte de los líderes políticos, los presidentes en concreto, de seguir ese perfil, ese guión ya escrito justamente por el primero de los gobiernos que comenzó con esta ruta, ¿verdad? Que fue el presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Y ese guión ya lo vimos allá antes de la pandemia, por finales de 2018, 2019, cuando comenzó una persecución y una represión dura en contra de los periodistas, de la prensa independiente, de la prensa que se atrevía a cuestionar el modo de gobernar
del presidente Ortega. Luego vimos cómo se acrecentó la persecución incluso en contra de la academia. Cerraron una serie de entidades, tanto de sociedad civil, organizaciones, como también concluyeron con la afectación a la UCA Nicaragua, ¿verdad? Recordemos aquella represión que hubo incluso en contra de los jóvenes estudiantes de esta universidad. Entonces, eso mismo creo está pasando en nuestro país. Hay una... aquí no hay una, diría, no hay una persecución frontal de choque violenta como ocurrió en aquel momento en contra de los periodistas de manera física, pero sí está existiendo unas condiciones de represión velada, diría, y preparatoria de un momento que puede ser peor de cara al próximo proceso electoral. Recordemos que los procesos electorales siempre requieren ese ambiente de calentamiento. Los procesos electorales en términos de cobertura periodística se ponen álgidos. Siempre los periodistas en este país hemos sacado, si no un chichón por un golpe, por una pedrada, por un garrotazo, hemos sido atacados, ¿verdad? Incluso en los últimos dos procesos electorales, si no me equivoco, en 2014 incluso hubo una agresión física donde una colega fotoperiodista sufrió heridas luego de un ataque de militantes. Entonces, estos momentos se ponen álgidos. ¿Y qué es lo que en el terreno? Digo, hay un momento de preparación de ese ambiente. ¿Con qué? Bueno, ustedes ya lo ponían en contexto de un entramado legal que puede terminar en encarcelamiento de periodistas. El año pasado, justamente hace un año, en el mes de septiembre, oímos declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad afirmando que se estaba dando seguimiento a periodistas. Y eso no fue mentira, porque posteriormente lo hemos podido comprobar que se estaba espiando periodistas a través de la red de Pegasus, ¿verdad? Del software Pegasus. Luego, en diciembre, se reformó el artículo 25 de la ley de delitos informáticos, que tiene una dedicatoria también para los periodistas, ¿verdad? Posteriormente, en el primer trimestre de este año, ocurrió otra serie de reformas, entre ellas las que ya mencionaban ustedes, al Código Penal, a la ley de proscripción de pandillas, que penalizan directamente el ejercicio periodístico, ¿verdad? Es decir, ¿qué hace el periodismo sino informar y divulgar información, datos que pueden incluir imágenes? Pero ahí hay una advertencia, ¿verdad? No divulgar imágenes que se puedan entender como mensajes que provengan de posibles organizaciones terroristas, como se le denomina a las organizaciones de pandillas. Últimamente hemos visto también otra serie de reformas. La semana recién pasada ha terminado con reformas que incluyen a la ley de telecomunicaciones y a la ley especial de intervenciones telefónicas, que ordena también a las compañías que sirven la telefonía en el país a que guarden a que guarden datos, a que guarden contenidos de la ciudadanía. Entonces, ahí hay un entramado que va preparando un terreno hostil para el encarcelamiento posible en el momento en que este gobierno lo considere necesario. ¿Para qué? Bueno, para saciar esa sed de justicia, entre comillas, pero para mí es esa sed de venganza, mal entendida como justicia, que tiene buena parte de la población salvadoreña que está cayendo en ese problema de la desinformación y también de la propaganda que se emite desde los distintos canales de comunicación gubernamental, ¿verdad? Entonces, hay este panorama, un discurso de odio en el que una parte de los que estamos siendo atropellados por ese discurso de odio somos los periodistas. Hay una
un gobierno que es antiprensa, con una política totalmente contra la prensa, que solo la podemos comparar con regímenes fascistas de, de previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En Italia, cuando comienza el fascismo, y que una de sus primeras víctimas es la persecución a la prensa, ¿verdad? Bueno, recientemente lo hemos visto aquí con otros líderes latinoamericanos, ¿verdad? Bolsonaro en Brasil, la confrontación de Donald Trump con la prensa crítica, por supuesto, la prensa independiente en Venezuela, bueno, una serie de líderes que ocurrieron en la década anterior o en las últimas 2 décadas en Latinoamérica, y que hoy estamos viéndolo aquí en Centroamérica. Hay condiciones hostiles, ya algunos han dicho cómo se está haciendo periodismo hoy. Karen hablaba de las dificultades de hacer cobertura en los lugares donde el periodismo necesita estar. Por ejemplo, anoche asistíamos a el Penalito, donde se está liberando gente producto de las capturas masivas dentro del régimen de excepción. No se permiten periodistas, y tanto así que la misma población, en un acto de miedo y de autocensura, incluso la misma población tiene temor a la presencia de periodistas, precisamente porque temen recibir represalias luego de publicaciones informativas sobre la liberación de sus familiares. Entonces, hay condiciones bien difíciles. A principios del régimen de excepción, incluso los policías estuvieron a punto de capturar y expulsar del país periodistas internacionales que hacían su trabajo frente al penal, al centro penal de Izalco. Y así, ¿verdad? Otra serie de arbitrariedades, de actos, digamos que son atropellos en contra del libre ejercicio del periodismo, que se han cometido más allá de los ataques digitales que se da por montones a través de las redes sociales, luego de que un periodista emite su opinión o luego de que un periodista publica información. Hay 9 periodistas que han tenido que salir de este país, algunos de manera preventiva, justamente para hacer sus publicaciones investigativas desde fuera del país para evitar represalias. Otros han tenido que salir también como medida preventiva ante acusaciones difamatorias de parte de funcionarios gubernamentales que los señalan de manera difamatoria. Pues entonces, estas son las condiciones en las que se está ejerciendo el periodismo en nuestro país, unas condiciones muy hostiles que creería no son, no es este el culmen, sino todavía es un proceso preparatorio para una situación todavía más difícil que ojalá no se llegue a dar, pero yo pensaría que en el contexto de las elecciones podrían poner en marcha esa maquinaria legal para llevar hasta la cárcel a algunos periodistas. Bien, quizás abonando a lo que dice tanto Karen como Serafín, bueno, que también son compañeros que han venido trabajando con la APES, nosotros hemos visto que pues toda la situación que ha venido en detrimento de la democracia, pues se ha venido allanando el camino, ¿verdad? Y nosotros desde la APES hemos identificado justamente lo que decía Serafín, 4 etapas en las que se ha venido pues agravando la situación para los periodistas. En un primer momento, tal cual lo decía Serafín, hemos observado la estigmatización y el discurso de odio desde el gobierno, que ha venido pues agrediendo a los periodistas de diferente forma, ¿no? Hemos visto también un bloqueo sistemático a la labor periodística, y este bloqueo es casi que desde el inicio de la gestión de Nayib Bukele. También ha existido el uso de instituciones del Estado contra la prensa, y estamos en una etapa de mordaza y de represión, donde ya tanto Karen como Serafín han narrado un poco esta situación. Luego viene un régimen de excepción que viene a agravar todavía más la situación, y debo de agregar quizás otra perspectiva, y tiene que ver con la situación de las mujeres periodistas. Nosotros desde la colectiva de mujeres, que también es otro espacio en el que he venido trabajando, hemos visto que temas como el régimen de excepción agrava la situación para las mujeres periodistas, porque precisamente siempre el discurso de odio, por ejemplo, que vemos en redes sociales,
y Karen podrá darme razón en ese sentido, siempre tiene una carga de misoginia hacia las mujeres periodistas. Entonces, también hay que destacar esta situación que si ya se venía agravando, hoy es mucho peor también para las mujeres periodistas. Ahora, hay que decir que también en el régimen de excepción se han restringido al menos 4 derechos: el derecho de asociación, la detención administrativa, derecho a defensa, envío y recepción de correspondencia. Sin embargo, aunque no esté estipulado dentro de este régimen de excepción tal cual el tema de restricción de derechos, también el derecho de libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información han sido restringidos. Entonces, nosotros vemos con suma preocupación este tipo de situaciones. Ya lo explicaba Serafín, justamente desde la APES tenemos registros de 9 periodistas que han tenido que autoexiliarse porque precisamente hay una persecución. Los últimos reportes que nosotros hemos tenido incluyen tortura en el centro de la institución de gobierno porque creían que estaba fotografiando esta institución, y pues los policías tras ella, ¿verdad? La denuncia y la rápida atención que dieron sus compañeros no permitió que se llevara, de que, bueno, con nosotros nos decían los compañeros, se ha iniciado con un tema de cuello blanco, como le dicen, ¿verdad? Con leyes, mordazas y todo esto. Pero en el caso de Nicaragua, por ejemplo, nos decían, a nosotros nos han agarrado a palo y piedra, ¿verdad? Y nosotros no quisiéramos que ustedes lleguen a esta situación. Los periodistas en Nicaragua han tenido que iniciar transmisiones en vivo para evitar que se lleven a otros periodistas en el momento que están ocurriendo las cosas. Entonces, de hecho, hay una intención de querer acompañar a la APE y a los periodistas para evitar que lleguemos a esta situación, al tema de encarcelamiento, ¿no? Y las intenciones han habido, y creo que lo ha demostrado el gobierno de diversas formas. Entonces, quizás solo para darles un poco de los reportes que tenemos nosotros hasta el momento dentro de APES, hasta el mes de agosto tenemos, o hasta septiembre, quizás 74 casos registrados. En julio fueron 9 casos, en agosto 9 casos y en septiembre 5 casos, donde siempre los principales agresores tienen que ver con personas desde las redes sociales, pero también desde los funcionarios públicos que mantienen este discurso de odio. Entonces, bajo esa situación en la que nos encontramos, siempre con el temor de que cuando estás haciendo tus coberturas, pues sin ninguna causa, puedan llevarte preso, no simplemente por el hecho de ser periodista. Y creo que algunos compañeros han expresado ese temor también, y hay algunas reservas por ahí tratando de cubrir nuestra dignidad, ¿verdad? En el sentido de cubrir, y a veces mejor estar un poco a la espera, evitar que se nos identifique como periodistas. Hay muchos compañeros que han llegado hasta ese punto, pues para evitar que en el momento de coberturas, por ejemplo, en los centros penales, con esta situación del régimen de excepción, se vaya a atentar contra algún periodista o llevárselo preso. Entonces, creo que sí estamos en una situación bastante preocupante. Nosotros nos mantenemos siempre a la expectativa, siempre pendientes. El Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas siempre está registrando casos, pero no nos quedamos ahí. También tratamos de acompañar procesos. También tenemos abogados, tenemos atención psicosocial para poder atender esta situación, porque al final también esto va minando el trabajo de los periodistas, y creo que desde esa perspectiva también estamos tratando de sobrellevar las cosas. Muchísimas gracias por sus aportes. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver mucho con los temas que ustedes han tocado. Y bueno, como bien sabemos todos, desde el 2019, que Nayib Bukele tomó posesión, los ataques a los periodistas y su vulneración a los derechos de ellos, de nosotros, han incrementado las violaciones hacia el trabajo y la labor periodística. Entonces, en este tiempo, desde que ha iniciado el régimen de excepción, desde marzo, nosotros quisiéramos saber para ustedes cuáles han sido como que esas violaciones más recurrentes hacia el gremio. Y bueno, ya mencionaban quiénes eran como que los principales agresores, que son los funcionarios públicos. Karen mencionaba la policía, los militares. Entonces, pero aparte de ellos, ¿hay alguien más?
Iniciamos igual, si quieren, usen en el mismo orden, Karen, Serafín y luego Mónica, si les parece. Ok. Okay. Yo lo que he identificado sobre todo es que se trata de funcionarios públicos, ¿no? Que quieren mantener la narrativa de que están resolviendo un problema histórico de seguridad durante el régimen de excepción con su implementación, y eso ha provocado lo que hemos estado conversando, ¿verdad? También ha sido particularmente difícil la estigmatización, ¿no? Porque muchas veces publicas tus investigaciones, tus notas periodísticas o alguna declaración en redes sociales y te relacionan con las pandillas. Y eso también es preocupante porque nos llaman defensores de pandilleros. Entonces, eso también nos coloca en una situación vulnerable, el hecho de que nos llamen como tal, cuando en realidad lo que hacemos es visibilizar las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo. Eso por un lado. Por otro, también se tiene la incertidumbre de lo que pueda suceder, porque solo está plasmado, pero no lo han llevado a cabo las capturas. Entonces, existe una incertidumbre de que en algún momento pueda pasar, porque como decía Serafín, esto es un proceso que poco a poco se va intensificando. Entonces, asimismo como la democracia se va deteriorando o va muriendo, asimismo también podemos ver reflejado en el periodismo cómo también se hace cada vez más difícil. Entonces, hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar, sobre si van a empezar a cerrar medios, van a empezar a llevar a cabo las capturas. Por otro lado, también se ha visto otras dificultades de acceso a la información. Hoy es el día del derecho a saber, ¿no? Entonces, durante el régimen de excepción, y a eso yo le he dado particular cobertura, también se han reservado datos importantes que antes eran públicos. Por ejemplo, los datos de homicidios, feminicidios, desapariciones. ¿Cómo podemos medir la efectividad del régimen de excepción si no tenemos estos datos estadísticos que deberían de ser oficiosos? Entonces, no podemos corroborarlo, ¿verdad? Han reservado toda esta información que al final nos concentramos mucho en que esto se trata de repercusiones a los periodistas, y claro que son amenazas directas, ¿no?, a los periodistas, pero también implícitamente se está perjudicando el derecho a saber de la población salvadoreña, que sí, se está violentando su derecho a acceso a la información cuando se atacan a periodistas. Es decir, no solo es preocupante que nos ataquen a nosotros como gremio, sino que también las personas no tendrán acceso a información pública. Y esto también es importante porque prácticamente en este tipo de regímenes lo que sucede es que se pretende que las personas se informen solo a través de los medios oficiales. Eso es antidemocrático, ¿no? Cuando no tenés acceso a diferentes voces. Entonces, eso también repercute en el ejercicio periodístico. Sobre todo, yo lo que he visto y que he identificado han sido a funcionarios, pero quizás mis colegas puedan profundizar más en la discusión. Bueno, la pregunta era, ¿quiénes son los actores que más atacan o agreden Sí, al ¿y cuáles periodismo? son las violaciones hacia los periodistas más recurrentes en este tiempo del régimen de excepción? Comienzo por lo último, por el dato, por lo menos hasta cuando le di seguimiento de manera, desde mi cargo como relator de libertad de expresión que terminé en julio. La mayoría de agresiones eran los ataques, ¿verdad?, del ámbito digital. Eso es evidente. Cada vez que hay una opinión que no concuerda o que confronta una visión oficial, comienzan las
las personas que podríamos entender que son militantes o seguidores del partido oficialista, más las granjas de troles, ¿verdad? Porque hay que reconocerlo, ¿no? En nuestro país existen esas granjas de troles donde lamentablemente, voy a decirlo en este espacio público, donde lamentablemente hay colegas trabajando en esos espacios por un salario, e incluso hay jóvenes estudiantes de nuestra profesión ganándose un salario en esos lugares, ¿verdad? Hay que reconocerlo y hay que decirlo. Y esto lo confronto con nuestra actitud ética, porque aquí también hay que valorar eso y hacer un fuerte llamado no solo al periodismo, sino a las profesiones. ¿Con qué reflexión, con qué actitud ética nos estamos enfrentando a la vida y nos estamos enfrentando al ejercicio profesional? Entonces viene el ataque frontal en contra de estas opiniones disidentes y eso acrecenta una especie de bola de nieve que va aumentando en cada momento hacia quien emite una opinión distinta, ¿verdad? Esa es una situación. Pero además de esto, digamos, en segundo lugar, está el tipo de agresión directa, es decir, amenazas directas que se emiten en contra de los periodistas, ya sea a nivel telefónico o a nivel de mensajes directos en sus redes sociales. Y lo otro es quiénes son las personas que más, digamos, atacan, seguido de posibles militantes y los troles. Son los funcionarios públicos, ya lo decía Mónica, ¿verdad? Agentes del Estado, entre ellos la misma Policía Nacional Civil y otros agentes como funcionarios públicos. Ahí tenemos varios diputados que están con un ataque frontal hacia aquel periodismo que ellos en su narrativa han logrado o están logrando dividir profundamente este país entre buenos y malos, entre ustedes y nosotros, y en esa narrativa nos han ubicado a los periodistas independientes con criterios independientes, porque hay que aclarar este punto de qué es el periodismo independiente. Es aquel periodismo que no está sujeto a una línea editorial que depende de la pauta publicitaria gubernamental. Es aquel periodismo que se atreve a criticar, primero a investigar y a publicar de manera independiente, y luego que se atreve a criticar los abusos del poder, porque precisamente no depende de una imposición de una línea editorial amarrada a criterios de pauta publicitaria o amarrada a criterios de compromisos políticos, ¿verdad? Como si también hay otros medios. Entonces, en ese sentido, ubican en este discurso confrontativo divisionista, más allá del discurso de odio, a los periodistas vendidos. Escuchamos esos discursos de los periodistas vendidos, los periodistas chayoteros, los periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí viene este agranamiento de este discurso de odio y los ataques. Nos han logrado generar entonces ubicarnos como los enemigos de la democracia, con el agregado de que hay un aparataje de propaganda muy eficiente. Algunos dicen la maquinaria propagandística muy poderosa y muy eficiente que emana sus mensajes que se producen desde la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y desde la Secretaría de Prensa de la Presidencia, ¿verdad? Toda esta configuración de esos mensajes con esta maquinaria que tiene varias áreas de salida. Todos los medios gubernamentales, la radio y la televisión gubernamental, seguida por el periódico diario El Salvador, que son instrumentos de propaganda. Basta con ir a buscar los criterios. Bueno, aquí estamos entre colegas universitarios,
ya graduados y otros por graduarse, y sabemos bien los criterios que tiene a la base el ejercicio periodístico, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, a pasarle esos criterios al trabajo informativo de algunos medios oficiales, pues se queda en el nivel más básico, con solo analizar, por ejemplo, la tipología de las fuentes, no digamos en el análisis del discurso. Entonces, nos damos cuenta ahí que lo que hay es una maquinaria poderosa de propaganda que está confrontando un discurso y un periodismo independiente. Entonces, desde allí se emana todo este aparataje que todavía es replicado por alrededor de una veintena de medios que son de propiedad privada, pero que actualmente son administrados por el CONAB, que es el Consejo de Administración de Bienes, que administra las empresas informativas y mediáticas del expresidente, del expresidente Tony Saca y el empresario Jorge Hernández, ¿verdad? Que están bajo la administración del gobierno en este momento, en esta potente, digamos, maquinaria publicitaria y propagandística que incluso ha llegado a desmontar el contenido de algunas palabras. Tiene todavía ese poder. Por ejemplo, ¿qué está entendiéndose hoy como democracia del pueblo, el poder del pueblo? Se dice que lo que estamos viviendo es democracia y nos dice que esta es la verdadera democracia, pero en realidad cuando vamos y otra vez evaluamos los criterios que emite, por ejemplo, la OEA, los principios democráticos del sistema interamericano de la OEA, nos damos cuenta que es totalmente lo contrario. Nosotros como periodistas vamos y analizamos o tomamos los criterios que emite la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, y nos damos cuenta que esos criterios que están plasmados allí nada que ver con la realidad que está ocurriendo en nuestro país. Esos criterios le mandan, por ejemplo, a los estados a que hagan, promuevan el periodismo, en vez de atacarlo, que lo promuevan, que defiendan el periodismo como uno de los pilares fundamentales de la democracia. Pero eso no lo estamos viendo en este país, ¿verdad? Vemos lo contrario, vemos el ataque, la estigmatización y el discurso de odio para tratar de destruir el poco periodismo independiente que se hace en el país. Entonces, digamos, este tipo de cosas hay que discutirlas y es necesario analizarlas en profundidad. Y solo cierro con este dato que me ha llamado la atención y no quiero dejarlo fuera, y es que a raíz de estos ataques he notado el surgimiento de la actitud de autocensura, no solo autocensura en los periodistas, sino también autocensura en la población. Hay miedo. La gente está entrando cada vez más en una situación de miedo, precisamente por el actuar represivo del aparato estatal. En las redes sociales hay gente que mide bien sus palabras, lo piensa mucho para emitir, para escribir su pensamiento con plena libertad cuando se trata de valoraciones políticas. Los periodistas, cuando se han hecho las reformas, por ejemplo, la reforma al Código Penal y a la Ley Especial de Proscripción de Pandillas, los periodistas han tenido miedo y muchos no se atreven, digamos, a publicar situaciones o temas que tienen que ver con la situación política del país. Primero, por el temor a ser atacados y luego por el temor también a lo que pueda ocurrir en la línea editorial de sus propios medios donde trabajan. Es decir, hay un tema de autocensura dentro de los medios informativos, no de todos, sino de varios medios, pero también hay un tema de autocensura en el libre ejercicio de la libertad de expresión a nivel individual. ¿Por qué? Porque hay actos, digamos, de exhibicionismo, como lo que acabamos de ver con la captura del señor Rivas, de este ciudadano que por denunciar un abuso de poder en una de las playas de nuestro país, donde tomó una fotografía donde familiares del presidente de la República utilizaban recursos del Estado, es decir, la Guardia Presidencial, para darse seguridad, fue capturado y ahora está detenido y siendo procesado por algunos delitos ahí que le han acumulado, ¿verdad? Es decir, este tipo de acciones van generando temor que van concluyendo también en esta acción de la autocensura, insisto, no solo mediática, sino también a nivel individual.
Muy bien, totalmente de acuerdo con Serafín. Quizás yo marcaría como un hito preocupante el tema de que se hayan puesto en marcha reformas Mordaza. Para mí eso es un hito que marca esa persecución que hemos estado observando contra los periodistas o esas agresiones contra los periodistas. Desde APES, como recordarán, se puso una demanda de inconstitucionalidad de estas reformas precisamente porque están agrediendo el ejercicio periodístico, la libertad de expresión, que también, como lo decía en alguna medida Serafín, no es única y exclusivamente para periodistas y comunicadores, sino que es un derecho que abarca a toda la población, ¿verdad? El derecho de podernos expresar libremente. Pero para mí estas reformas Mordaza fueron como un punto de partida todavía mucho más o un grado más de estas agresiones que están ocurriendo contra los periodistas. En este sentido, quizás los casos que yo también puedo traer a mención y que nos preocupan un poco, y me dejan solo buscarlos por acá porque se me han perdido. Tienen que ver, por ejemplo, con lo que les mencionaba el caso de Jessica Umpanera, que recientemente pues fue agredida por policías y que casi que se la llevan detenida. Pues otros periodistas también han denunciado esa situación. Alguien de la prensa gráfica, ahorita no recuerdo el nombre, también estaba dando cobertura a un centro penal, o creo que era una de las Bartolinas, y también querían llevarse la presa. Y tengo otro caso en mención, que vienen amenazas desde el vicepresidente de la República, ¿verdad? Que difama a periodistas. Por ejemplo, retomó declaraciones de Roberto Valencia, a quien acusabas de ser también colaborador de las pandillas. Ya los compañeros nos venían manifestando, tanto Karen como Serafín, este tema de comparar o de meter a los periodistas en un mismo cajón con las pandillas, y es parte de ese discurso de odio que también viene a deslegitimar o querer desacreditar la labor periodística. También Karen podrá mencionar, quizás no lo ha dicho, pero también los funcionarios, cuando ella va a buscarlos a la Asamblea Legislativa, también pues tratan de intimidarla y dicen cualquier tipo de cosas con tal de desacreditar su trabajo. Entonces, esto se ha venido reforzando cada vez más, y pues sí, existe la preocupación siempre de que vaya a ocurrir una detención en la que pues no podamos hacer mayor cosa, porque precisamente todos estos derechos que han sido restringidos, pues al gobierno al final no le importa si está pasando por encima o no de la Constitución. Bueno, ya vimos que el presidente ha hablado de un tema de reelección, que también creo que desde el periodismo, incluso desde el APE, debemos de hacer un análisis de lo que implicaría una reelección del presidente, cuál es el escenario que tendríamos en el tema de democracia, de libertad de expresión. Creo que también debemos analizar eso, y también ustedes como estudiantes de periodismo, todo este tipo de cambios que van ocurriendo en nuestro país hay que pensarlos también desde la perspectiva periodística. ¿Qué implica para la libertad de expresión, para la libertad de prensa, para el acceso a la información, que un presidente esté pasándose por encima de la Constitución de la República? Entonces, también yo pondría en el mapa todas estas situaciones que vienen agravando la labor periodística o el trabajo para los periodistas. Muchas gracias a los tres por la respuesta que nos han dado. La siguiente pregunta está encaminada a algo que mencionó Karen sobre el acceso a la información pública. Sabemos que no es la primera vez que se vive, sobre todo en este gobierno. El año antepasado en pandemia, también se vivió algo muy similar con la información pública. Entonces, actualmente, ¿cómo se está haciendo con la restricción de información que hay por parte de las instituciones del Estado en su labor, teniendo en cuenta que las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública han sido minimizadas, como lo mencionaba Karen? Y pues seguimos la misma rutina, empieza Karen y finalizamos con Mónica. Sí, como les mencionaba, el acceso a la información pública cada vez se va restringiendo más. Relacionado al régimen, como les mencionaba, los datos preocupantes, ya no podemos corroborar cuántos feminicidios, homicidios y desapariciones han publicado. De hecho, un portal
en el que publican datos de homicidios, pero es el dato frío, duro. Ya no tenemos acceso a información de indicadores, ¿no? Por ejemplo, yo pedí de feminicidios y no me querían dar los datos del municipio, el arma utilizada. Entonces, eso también restringe un poco sobre el análisis que puedes hacer sobre la situación de las mujeres en el país. Igualmente me sucedió con los datos de las personas desaparecidas. Y cuando querés buscar la justificante del gobierno para poder intentar comprender por qué restringen esta información, pues el acuerdo con el que se fundamentan estas reservas también está reservado. Entonces, es muy difícil por el momento acceder a la información, pero siempre es posible, con un poco de creatividad también. A pesar del miedo que existe, siempre hay fuentes que quieren hablar. Entonces, yo creo que toca recurrir a técnicas de investigación que se utilizaban muchísimo más antes del acceso a la información pública. Por ejemplo, fuentes anónimas de información, que es un recurso que uno tiene que también saber utilizar, ¿no? Y pues en este caso hay muchas personas que no quieren hablar, que tienen miedo. Entonces a veces toca utilizar las fuentes anónimas de información para que te la filtren, ¿no? Para que te filtren esa información y que las personas siempre puedan acceder a ella. Claramente uno también se arriesga al publicar, obviamente esta información también se corrobora, ¿no? Pero uno también corre el riesgo, ¿no? De que puedan existir amenazas de todo tipo por publicar información que no se quiere que se sepa. Nada menos sucedió que a mí me filtraron que había una reunión secreta en casa presidencial, magistrados del tribunal. Yo nunca me canso de decir, de hablar de esa nota, porque creo que es importante en este contexto, y es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron en casa presidencial para conocer la resolución que avala la reelección presidencial, y eso provocó que el secretario jurídico de presidencia pidiera y amenazara con las fuentes anónimas de información. Entonces, eso también sucede en estos contextos, ¿no? Toca en un contexto de miedo recurrir a estas fuentes, ¿no? Que arriesgan incluso sus trabajos, porque saben que además uno puede tener Pegasus en su celular y que pueden descubrir con quiénes ha hablado un periodista. Pero aún así tienen el valor de dar esta información, y eso es muy valioso en estos tiempos. Entonces, esa es una de las cosas que se hacen actualmente para hacer periodismo. Se recurre a estas voces. Y obviamente, aunque esté restringido el acceso a la información pública, se esté reservando información pública, aunque eso suceda, no dejamos de pedir información. Por ejemplo, a mí me restringieron esos datos datos de violencia, pero aún así seguí pidiéndolos porque la excusa que me daban era que supuestamente se estaba actualizando el sistema. Entonces, el sistema ya lleva actualizándose medio año quizás. Entonces, es importante también que eso quede registro de eso y apelar ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para ver si realmente va a cumplir su función, ¿no? Que es velar porque las personas puedan acceder a esta información. Entonces, aunque esto esté sucediendo, siempre tenéis que solicitar la información. Esas son algunas de las cosas que suceden. Por otro lado, también es muy difícil acceder a información cuando tenés Pegasus en el celular, porque incluso, o sea, para hablar con fuentes que no quieren que se revele su nombre, o sea, muy difícil comunicarse con ellas, ¿no? Porque las pones en riesgo también a ellas, porque te están espiando en tu celular. Entonces, se dificulta mucho la labor periodística. También se intentan hacer, sobre todo, información muy delicada. Se habla de manera presencial con estas fuentes. Uno busca lugares adecuados, ¿no? En los que que no sean muy públicos también para no ponerlos en peligro, porque lo más importante es cuidar a la fuente, ¿no? Entonces, esas cosas, porque además
El problema es que como uno en este contexto es un criminal, o sea, uno es un criminal en este contexto, y eso es lo que difunden los troles de los que estaba hablando Serafín. Entonces, si una fuente lo ven con un periodista, se cuestiona, o sea, se cuestiona mucho eso. Bueno, en realidad debería de ser algo normal, uno está sentado con un empleado público, un funcionario, ¿no? Como periodista, eso debería de ser algo normal, ¿verdad? Pero se criminaliza en este contexto. Entonces, esas son algunas de las situaciones, ¿no? Y yo quisiera también decir de que esto también afecta en las coberturas de las familias víctimas del régimen de excepción. Nada menos, ahorita estaba trabajando en un podcast sobre torturas y una de estas historias, yo no pude colocar el nombre de la señora que denuncia esto, una madre, a quien se le capturaron sus 2 hijos, tampoco dar los datos de sus 2 hijos, solo quiere decir que es tortillera, porque tiene miedo de sufrir represalias por parte de las fuerzas de seguridad y pues, o que le suceda algo también a sus hijos en el centro penal. Entonces también es muy difícil porque las personas tienen miedo. Muchas tienen valor, han salido a las calles y han denunciado en marchas, en concentraciones, lo que está sucediendo, ¿no? Y hablan también con uno y dan los datos, pero muchas otras tienen mucho miedo de lo que pueda pasar. Bueno, entiendo que me corresponde tú. Sí, así es. Ok, interesante lo que nos plantea Karen, precisamente de la perspectiva de las, digamos, de que el periodismo no se para, a pesar de las condiciones difíciles, ¿verdad? Es algo interesante, importante de decirlo, y también yo destacaría algo, igual que en las condiciones difíciles, en las crisis humanitarias, es cuando aflora más la condición humana, lo bueno y lo malo de la condición humana. También las crisis de los países, de las sociedades, es donde el periodismo se somete a una especie de crisol. Si no veamos lo que ocurrió durante la pasada guerra civil en nuestro país, ¿verdad? El buen periodismo que hoy tenemos en buena parte se cocinó allí, ¿verdad? Más el fortalecimiento de las universidades en las siguientes décadas. De hecho, creo que también estos momentos de dificultades pues, los periodistas tenemos que verlos, a pesar de las dificultades, tenemos que verlos también como unas oportunidades. Lamentablemente, estamos dando saltos hacia atrás, hacia el pasado, ya lo decía Karen. Tenemos que recurrir a las técnicas que existían en los años 70, en los años 80. Bueno, recordemos, a ustedes seguramente conocerán ya el caso del Watergate, ¿verdad? Cómo investigó Bernstein y compañía este famoso caso, ¿verdad? Las famosas gargantas profundas, es decir, los informantes. De ahí viene el periodismo, ¿verdad? De ahí viene nutriéndose y precisamente son las estrategias a las que hay que recurrir ahora para hacer periodismo de investigación en este país. ¿Es difícil? Bueno, sí es difícil, pero no imposible. Solamente hay que cambiar un poquito, darle vuelta a la perilla, ya sea para adelante o hacia atrás, pero es posible hacerlo. Ya lo ha dicho Karen, con algunas dificultades, por ejemplo, que hay que proteger a la fuente, precisamente porque es importantísimo, porque no hay que ponerle en peligro, ya sea en peligro de que pierda su empleo, no hay que ponerle en peligro de que vayan a detenerla, capturarla, no hay que ponerla en peligro, exponerla para que reciba represalias de parte del régimen, ¿verdad? No el régimen de excepción, sino el régimen político y de gobierno. Es decir, ese tipo de cosas hay que tener cuidado ahora. Pero sí es posible hacer periodismo. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado entre el poco, digamos, la poca apertura que hubo al acceso a la información, la poca vida que hubo en este país del acceso a la información pública, que yo la podría situar, quizás sería mucho ubicarla en un periodo de 2013, cuando entra en funcionamiento la ley de acceso a la información pública, que garantiza la entrega de datos a la población, no solo al periodismo, ¿verdad?, sino a la población
hasta que el 2019, 2020, cuando comienza a cambiar. Tiene apenas un quinquenio. Obviamente, cuando surge el Instituto de Acceso a la Información Pública, las garantías que nos daba la Ley de Acceso a la Información Pública, habían mejores herramientas para recoger datos, para procesar datos, analizar datos, para hacer un periodismo de mayor precisión. Eso facilitaba en cierta forma el trabajo, digamos, para caminar hacia otro tipo de periodismo, un periodismo de mayor exactitud. Sin embargo, lamentablemente, pues ahora hemos visto que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha cambiado. En vez de ser el Instituto de Acceso a la Información Pública, es el Instituto de Bloqueo a la Información Pública, precisamente porque allí vemos que cuando se apela a esa institución, las resoluciones van en contra del solicitante, ¿verdad? Ya veíamos unos datos por ahí de una institución, Acción Ciudadana, que decía que de cada 100 peticiones, 80 resoluciones son en contra del peticionario, o sea, del solicitante de información. Solamente 20 se resuelven a favor de quien pide información. Eso es difícil. Vemos el trabajo también que están haciendo ellos, las reformas mismas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Es decir, todo eso vemos que hay un desmontaje de esta institucionalidad y esas garantías que habían para la población, para que la población pudiera ejercer Contraloría. Si no, veamos lo que ocurre en la Asamblea Legislativa. Si algunos de ustedes han tenido, diría hoy, el privilegio de poder ingresar a la Asamblea Legislativa, porque hoy así hay que verlo, no cualquiera entra a la Asamblea Legislativa. Una vez adentro, se dan cuenta que ya no hay las mismas condiciones de movilidad, primero de movilidad, segundo de acceso directo a las fuentes, de acceso directo y libre a las fuentes de información. Si usted representa un medio aliado, a usted se le dificulta totalmente el acceso a estas fuentes. Y si, digamos, tiene la posibilidad de tener acceso a un diputado o a otra fuente oficial, pues bueno, todavía tiene el agravante de que ese funcionario le pregunta a usted de qué medio es, y es probable que no le den la entrevista, que no le respondan preguntas, ¿verdad? Aunque esa práctica no es nueva, viene desde muchos años atrás, la discriminación de parte de las fuentes informativas en función de la línea editorial del medio, pero hoy se ve agravada. Hay serias dificultades precisamente para hacer periodismo con mayor exactitud en ese sentido. Pero insisto, las estrategias siguen en pie. Lo que hay que hacer es saber otra vez esas herramientas de trabajo que ya han estado por ahí desde hace mucho tiempo y a las cuales hay que recurrir. Eso sí, hay que saber proteger las fuentes y sobre todo, creo que otra herramienta que hay que afinar ahora es justamente el método, ¿eh? Ese método que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque en el periodismo cotidiano, en el día a día, lo que urge a veces es sacar la información y nos olvidamos que hay que primero hay que verificar la información, segundo hay que contrastar la información y balancearla, ¿verdad? Con la mayor posibilidad de fuentes. Yo creo que en la medida en que hagamos y observemos una buena práctica periodística, podemos seguir adelante, ¿eh? E informar y sobre todo cumplir con nuestra misión, que es informar a la gente para que la gente mantenga esos estándares de confianza en que haya gente que sigue creyendo en el periodismo. Y en la medida en que nosotros hagamos un buen trabajo, la gente también lo va a identificar, precisamente porque la credibilidad es fundamental en estos días, a pesar de los ataques, ¿verdad?, que pueda tener que pueda emitir el gobierno. Si no veamos los niveles de credibilidad que siguen teniendo los medios que hacen periodismo independiente, periodismo potente, digamos, ecosistema de medios independientes donde está Gato Encerrado, Anaraca, Factum, El Faro, Elementos, Voz Pública y otras revistas, otras plataformas, Focos, etcétera, que van surgiendo y que van haciendo, por suerte, buen periodismo respondiendo a las necesidades informativas de los ciudadanos.
Bien, yo creo que es preocupante, hay un retroceso total en materia de acceso a la información pública. Algunos de los excomisionados han manifestado que este retroceso es como de 10 años, el que se ha tenido. No está funcionando el Instituto de Acceso a la Información Pública porque sus comisionados obviamente están plegados al oficialismo, y hubieron también una serie de reformas que pues por ahí vienen todavía a agravar la situación. Por ejemplo, la reserva de información oficiosa, aumentar a 20 días el plazo para entregar información al ciudadano y darle un voto preferente, ¿verdad? Para llevarlo al Instituto de Acceso a la Información Pública. O sea, tenemos que llegar hasta ese nivel. Algo que creo que es muy importante, y lo decía Karen, es el hecho de que a pesar de que no se nos brinda la información, creo que siempre es necesario sentar precedentes y asistir a las instituciones del Estado, en este caso el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque también eso es importante denunciarlo y decirlo. Bueno, es que he solicitado información sobre las capturas o los registros que está teniendo la Policía Nacional Civil, y puedo a partir de eso decir, bueno, es que no me están brindando la información. O sea, no debemos, porque no están funcionando las instituciones, de dejar de exigir derechos. Creo que eso es algo fundamental, y no dejar de exigir la información, que en este caso también es muy importante. Ahora, creo que son bien importantes también, valga por ahí la palabra, las técnicas, ¿verdad? Lo que se está haciendo desde el periodismo para poder tener acceso a información, o para no quitar el dedo en la llaga. A mí me parece muy importante la labor que realiza el Acto Encerrado, lo que realiza Karen, por ejemplo, con el fact-checking. El fact-checking creo que es una herramienta que permite llegar más allá de estar verificando información cuando no lo está haciendo el Instituto de Acceso a la Información Pública. Bueno, hay que escudriñar mucho más, ¿verdad? Entonces creo que, como lo decía Serafín, regresar a estas técnicas que en el pasado quizás, bueno, creo que nunca han dejado de existir, ¿verdad? Siempre están ahí, pero las redes sociales, los adelantos tecnológicos y otras cosas van permitiendo hacer otras cosas que de repente no nos permiten, ¿verdad? Así que desde esa perspectiva yo lo que creo es no dejar de hacer periodismo, no dejar de exigir la información, y siempre sentar precedentes en llevar los casos al Instituto de Acceso a la Información Pública, aunque estos no se diriman, porque entonces estamos dejando de pues exigir información. Así que quizás es lo que puedo decir. La gente también al final se está limitando a que se dé la información. Por ejemplo, yo veía casos que en esto del régimen de excepción, la Policía Nacional Civil no permite ir a hacer imágenes, por ejemplo. En un inicio quizás era mucho mayor esto, de no permitir hacer imágenes en los centros penales, que es parte de restringir la información, ¿verdad? Y todo lo que ha ocurrido al final, y creo que desde el inicio de este gobierno, y se ha acentuado más en el régimen de excepción. Muchísimas gracias. Bueno, el acceso a la información, obtener datos concretos y reales de lo que está sucediendo en todos los aspectos de nuestro país, en la labor periodística se ha vuelto un poco complicado, y ha sido uno de los más grandes de los periodistas obtener esa información, datos reales para transmitírsela a la población. Pero ahora ya quizás de manera más personal, a cada uno de ustedes, ¿cuál ha sido ese reto más grande en su labor diaria como periodistas que se les ha presentado, el reto más grande que se les ha presentado en este régimen de excepción, haciendo la labor? Okay. Yo quiero mencionar dos. En primer lugar, el reto más grande es la criminalización, porque a veces uno escribe algo en Twitter y caen 300 troles diciendo que sos novia de un pandillero, o que sos defensora de pandilleros. Entonces, eso es muy difícil, porque pues prácticamente te están tratando como que sos un criminal, cuando en realidad lo que estás haciendo es intentando evidenciar a través del método periodístico lo que está sucediendo, informar a la población, ¿no? Incluso cuando uno hace cobertura de estas historias de las personas víctimas del régimen, a uno no le interesa saber, bueno, obviamente uno intenta descubrir todas las violaciones que se están dando, pero uno no es juez,
O sea, uno no determina si alguien es inocente o es culpable. Lo que estamos determinando son las diferentes violaciones a los derechos humanos, al debido proceso. Entonces, cuando dicen que somos defensores de pandilleros, es muy grave, sobre todo, o sea, cómo se está manipulando la información, porque en realidad este régimen, o sea, como recordarán, es producto de una masacre que dejó a 84 salvadoreños muertos, asesinados. Entonces, y es una masacre que fue un producto que según investigaciones periodísticas fue porque fue una venganza de las pandillas ante la ruptura de la negociación, ¿verdad?, con el gobierno. O sea, ellos mismos lo provocaron, pero tuercen toda la información, la manipulan, y el discurso oficial es que nosotros somos defensores de pandillas, que nosotros no estamos de acuerdo con que se resuelva el problema de seguridad en el país. Entonces, esa es una primera dificultad. También eso es bien importante porque ese problema da mucha incertidumbre sobre lo que pueda suceder. Entonces, yo les hablo desde Karen Moreno, siente mucha incertidumbre sobre el futuro. Obviamente, incluso el anuncio de la reelección del presidente es muy preocupante para el sector de periodistas, porque esto significa que se va a intensificar el ataque. Y ya vimos lo que está sucediendo en otros países, ¿no? Nicaragua es un espejo de estas violaciones y vulneraciones al ejercicio periodístico. Entonces, uno no quiere llegar a eso y no sabe qué va a pasar. Entonces, esa es otra dificultad, ¿no? Y a pesar de eso, uno sigue porque sabe que, irónicamente, el periodismo es mucho más importante en estas circunstancias, porque cuando todos los espacios se están cerrando, no hay espacios, entonces lo que la gente hace es recurrir a nosotros. Nosotros somos los que escuchamos a estas personas, nadie más las escucha, las escuchamos los periodistas. Otras organizaciones de derechos humanos también, y hay que decirlo. Pero por eso es importante el periodismo, porque se están cerrando todos los espacios de información, entonces nosotros ayudamos a que la gente siga accediendo a ella, y que siga exponiendo lo que está sucediendo. Entonces, esa es una primera dificultad, toda esa criminalización y todo lo que implica eso, ¿no? Incluso también afecta a estos discursos de odio porque también afecta el financiamiento. O sea, los organismos, los cooperantes, también piensan dos veces antes de financiar, porque se les están también, porque por toda esta manipulación del discurso, ¿no? Entonces, eso también dificulta la forma en la que se están manteniendo los medios de comunicación. También de manera personal, a mí se me ha dificultado mucho las coberturas de dolor. O sea, es muy difícil hablar con personas que prácticamente lo están perdiendo todo por el régimen de excepción. Entonces, incluso, o sea, están cayendo en la miseria, o sea, porque capturan mayoritariamente a hombres. Entonces, que por los roles sociales son los encargados, sobre todo, de llevar ingresos económicos al hogar. Entonces, la carga del cuidado, la carga de mantener económicamente a la familia y toda la carga emocional que enfrentan estas personas es muy difícil. Entonces, como periodistas, esto quizás no te lo enseñan, o no sé, quizás hay deficiencias, al menos a mí, no me enseñaron cómo hacer coberturas de dolor. Eso es algo que uno puede tomar cursos. IWMF tiene cursos muy buenos sobre esto. O sea, el abordaje de víctimas. Que eso no quiere decir tampoco que las vas a santificar, porque que una persona sea víctima no quiere decir que es santa. O sea, como ser humano es muy complejo, ¿verdad? Entonces, tampoco lo vas a santificar, siempre vas a corroborar lo que te están diciendo, siempre vas a aplicar el método, pero es muy difícil hacer este tipo de coberturas porque te cargan emocionalmente, psicológicamente. Escuchar tantas historias de dolor constantemente como periodistas nos carga emocionalmente, porque las personas están sufriendo. Entonces también, y es recomendable, y yo lo que he hecho es que he recurrido a terapia, porque a veces te carga tanto escuchar tantas historias tan difíciles
que es bueno también procurar tu propia salud mental y también recurrir a un especialista, y pues eso también te ayuda a seguir haciendo tu trabajo periodístico, porque obviamente el contexto, todas las dificultades y todo esto que uno escucha a diario también repercute en tu labor diaria, ¿no? Que sigas haciendo tu trabajo. Entonces eso también es muy importante. Esas serían como mis principales dificultades. Y también, y que no es del régimen, también la amenaza de Pegasus, porque prácticamente tenés en tu celular a un espía todo el tiempo, ¿no? Entonces todo eso son grandes dificultades que uno tiene con las que tiene que estar viviendo a diario. Bueno, de mi parte, tengo que decir cuáles son esos desafíos que veo frente al ejercicio periodístico. Creo que en primer lugar, el primer desafío que veo es esa carga y esa afectación emocional que implica soportar ese ataque organizado desde las esferas del Estado, que hay que decirlo así, ¿verdad? Desde las esferas del Estado, los ataques que vienen desde diputados, desde ministros y otros funcionarios públicos, incluyendo el mismo presidente y el vicepresidente, ¿verdad? Que en algún momento han organizado ataques en contra de periodistas en concreto. Yo creo que ese es un tema importante porque aunque los mismos funcionarios de gobierno dicen, bueno, es que en este país hay plena libertad de expresión, porque si no, pues cuestionan ellos. ¿Dónde están los periodistas encarcelados? ¿Dónde están los periodistas asesinados? Pues no esperemos que lleguemos hasta esas acciones extremas para decir que aquí se violenta la libertad de expresión. Ahí ya es la violentación al derecho a la vida, ya no sería violentación al derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Es decir, cuando nos atacan por emitir nuestros puntos de vista, por decir lo que pensamos, y en el caso de los periodistas, cuando nos atacan por informar, pues aquí se está atacando la libertad de expresión, ¿verdad? No necesariamente se limita y se ataca la libertad de expresión cuando te matan o se encarcelan, también con estos ataques. Pero además de este esquema violento en contra del periodismo, también hay una violencia emocional, psicológica y emocional que, como ha dicho Karen, estamos cargando muchos periodistas, ¿eh? Y que es una especie de, yo diría, una afectación silenciosa, algo parecida como las enfermedades del siglo reciente, ¿verdad? En términos de salud, es decir, el estrés, ¿cómo te afecta? El estrés te puede matar por la sobrecarga que tenés de trabajo, pero es algo silencioso, pero te puede matar al final cuando explota y ya, ¿verdad? Lo mismo es este tema de este tipo de violencia, la afectación que te recarga, el miedo, el terror que te infunde cuando alguien te amenaza, cuando alguien te dice que sos defensor de pandilla, cuando alguien te dice que deberían de irte a sacar en la noche para terminar con vos, o te dicen que deberían de ir a capturarte y meterte a la cárcel junto a los pandilleros que defendés, entre otro tipo de amenazas, ¿no? Te vas generando una esfera de temor que finalmente termina afectándote psicológica y emocionalmente. Y esto tiene que ver con el tema puntual del autocuido. Y es un problema que los periodistas, tal como lo ha dicho Karen, yo vengo de un proceso de transición también, me tocó cubrir un poco la transición de la guerra a la paz. No estábamos preparados, justamente los que cubrimos las últimas escaramuzas del conflicto, no estábamos preparados para enfrentarnos a escenas violentas, a escenas de guerra. Luego, en el proceso de transición, vimos cómo se trataba los mismos cuerpos represivos del Estado, cómo trataban a los desmovilizados. Es decir, cuando uno se enfrenta en esa primera línea, no es ni siquiera la fotografía, sino es la escena en vivo
de la violencia que se ejerce en contra de otras personas, eso termina afectándote emocionalmente. Pero los periodistas no tenemos, digamos, espacios de autocuido, por lo menos no tenemos introyectado dentro de nuestros aprendizajes, tanto sociales como académicos, esa parte del autocuido. Yo creo que ese es un tremendo desafío al que nos enfrentamos todos los periodistas, hombres y mujeres, porque aunque la mujer, digamos, está más expuesta a situaciones de violencia más profunda, más bruta, digamos, el tipo de violencia, pero también los hombres sentimos, ¿verdad? Y nos vemos expuestos también a esa situación de violencia y nos vemos afectados. Eso es por un lado. Y por el otro, digamos, como un segundo elemento que doy yo como desafío, es el tema de que me preocupa el alto grado de manipulación de las audiencias y cómo este aparataje de desinformación a través de la propaganda va ganando cada vez más terreno, lamentablemente, en la gente, ¿verdad? Tanto así, bueno, yo trabajo en una institución formadora de periodistas, pero cuando encuentro a jóvenes que están totalmente desinformados, para mí eso me significa un desafío. Y jóvenes que están supuestamente formándose en el ámbito de la comunicación. Y esto no creo que sea único de un centro de estudios superiores. Es que nuestra juventud está de esa manera enfrentada a una realidad, ¿no?, que le permea. ¿Por qué? Por los canales a través de los cuales se informa. Los estudios recientes que nos dicen sobre consumo de medios, por dónde se están informando los chicos y las chicas de hoy. Bueno, el primer canal de información para los jóvenes no son los medios tradicionales. Los chicos ya no ven, los chicos y las chicas ya no están viendo televisión abierta, ya no están viendo, leyendo medios impresos, es decir, el periódico, mucho menos el impreso, y ya no están oyendo radio, están informándose a través de YouTube. Y el problema para nosotros los periodistas es que nos ha costado convertirnos en periodistas youtubers, porque debo decirlo, ¿verdad?, nos está costando entrar allí. Entonces, ¿qué tipo de información o desinformación están consumiendo los chicos? ¿Qué es lo que está circulando por YouTube? Circula de todo y sobre todo desinformación. Entonces, ahí tenemos un enorme problema de cómo está formándose esa nueva opinión pública o esa opinión pública en los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad? Luego, después del YouTube, vienen otras plataformas digitales donde los chicos están consumiendo información o contenidos que viene, entiendo que es TikTok, luego Instagram, y hasta por último vienen otras redes sociales como Facebook, ¿verdad? Pero, y si vamos a ver otra vez a ese ecosistema, ¿qué tipo de información es la que está circulando por ahí? Y luego cuando venís y le preguntas a los chicos sobre la realidad del país, pues te responden la desinformación que circula a través de los youtubers, los propagandistas youtubers, que ya conocemos los nombres por ahí, bastante publicitados. Luego te dicen el texto limitadito, los datos muy limitados que han circulado por TikTok e Instagram. Entonces, ahí creo que hay una profunda preocupación para mí en términos de cómo se está configurando la opinión pública frente a la realidad del país y cómo la están leyendo estas nuevas audiencias, ¿verdad? Y ese esquema al que tenemos que enfrentar. Yo creo que ahí tenemos un enorme desafío también nosotros los periodistas, como damos ese paso para tomarnos también esos otros canales de información que son en los que están metidos los chicos y las chicas de hoy. Bueno, yo puedo mencionar quizás 3 perspectivas y totalmente de acuerdo con lo que decía Karen y Serafín, y sobre todo Karen, desde la perspectiva de lo personal, por ejemplo, que tu privacidad se vea agredida en las redes sociales es algo que te
que te sobrepasa mentalmente, ¿verdad? Sobre todo porque estás con eso de que, ¿y a qué han accedido en tu dispositivo? Porque igual personalmente me pasó a mí, y el hecho de que te estén diciendo que sos mujer de un pandillero también es un poco incómodo, ¿no? Y no sabes de dónde vienen las agresiones verbales, ¿verdad? Pero sí, creo que el tema de atención psicosocial no hay que verlo de menos. Creo que los periodistas, a medida que vamos adentrándonos en estas historias difíciles, vas entendiendo un poco que sí necesitas atención psicosocial y no normalizar de que, bueno, es que el periodismo así es y tenemos que aguantar estas cosas. No, no. Siempre se ha dicho esto, ¿verdad? Que no, pero es que sos periodista, entonces, o así es la labor periodística, tenés que aguantar, ¿verdad? Si no, no demostrás que sos periodista. Yo creo que no tenemos por qué hacerlo, ¿no? Sino que el tema de atención psicosocial en general siempre ha sido como muy no bien visto, ¿verdad? Uy, es que si vas al psicólogo estás loco, ¿verdad? O estás loca. Y eso no debería de ser así. Al contrario, creo que nos ayuda a poner un poco en orden las ideas y poder descargar. Y me empatizo más con lo que dice Karen, con el hecho de escuchar historias difíciles y sobre todo cuando sentís el compromiso, porque hay un momento en el que decís, bueno, ¿y cómo ayudo a esta persona, no? O sea, y si le digo que vea a un abogado, personalmente conocí una historia de una señora que se llevaron a su hermano en el marco del régimen de excepción, pero su familia trabaja para Nuevas Ideas, ¿verdad? Y ella me decía, es que yo no sé cómo expresarme en las redes sociales para decir, miren, quiero de vuelta a mi hermano. Yo hasta empecé destacando que sí, el tema de seguridad que está haciendo el gobierno es muy bueno, pero se han llevado a mi hermano, ¿verdad? Yo, aquella contrariedad de, bueno, y entonces, o sea, hasta que te tocan tu interés, la gente entiende de que sí, este gobierno es autoritario y está violando derechos. Entonces, hasta ese momento la gente lo entiende, y aún cuando tienen familiares trabajando para este gobierno, dicen, no saben cómo expresarse y tienen temor de decirlo. Entonces, y te quedas con ese compromiso de, bueno, ¿y cómo hago? Yo a esta señora le quisiera ayudar más, abrirle sus ojos también. Yo sé que quizás es una perspectiva un poco parcial ahí, pero decir, bueno, ¿y cómo ayudar a esta persona de otra forma, verdad? Entonces también entras como en esos dilemas que a veces necesitas descargarlos de alguna manera. Luego hay otro punto que quisiera poner en perspectiva, y es la situación con las radios comunitarias también, los medios comunitarios, que también en el régimen de excepción hay jóvenes voluntarios que llegan a las radios para apoyar el trabajo de estas radios. Sin embargo, con esto del régimen de excepción, porque hay una criminalización hacia la juventud, también se ha visto permeado y ha reducido, ¿verdad? Los jóvenes prefieren a veces ya no ir a las radios a apoyar, o incluso los mismos compañeros, porque tenés miedo de que te revisen los policías y te lleven preso. Entonces también está sucediendo esto. Hay algunos compañeros de algunas radios que nos manifestaban, por ejemplo, que ya ni siquiera pueden entrar a los centros escolares a sacar notas de cómo va el año escolar, porque ni siquiera esa información te están brindando. Se cierran los espacios desde esa perspectiva. Entonces también hay que poner en perspectiva cómo las radios comunitarias están trabajando. Hay un temor de que hayan cierres de las radios, porque al final, por ejemplo, ARPAS, que es como la asociación que reúne a todos estos espacios, tienen una frecuencia compartida, ¿no? Que también no permite la democratización del espectro radioeléctrico, pero el punto es que no hay espacio también para las radios, pues hay un temor de que se cierren. Hay algunas radios que han cerrado, no precisamente por el régimen de excepción, pero sí hay como ahora una mayor persecución desde la perspectiva técnica, ¿verdad? Que aunque es algo que se tiene que hacer, está como esa espinita de pensar de que es algo ya con una intención de cerrar las radios. Entonces también quería poner en perspectiva eso. Me preocupa porque también soy parte de una radio comunitaria, ¿verdad? Y la tardanza que hay para entregar el tema de renovar las concesiones, ¿no? Ahora, hay otra perspectiva que con esa finalizo quizás, y es la preocupación de que, aunque esta situación con el gobierno ha permitido, por ejemplo, desde APES ver de que hay un mayor tema de denuncia desde los periodistas, de que se han apropiado de su derecho de libertad de expresión, de prensa, de acceso a la información, tenemos que ser un gremio mucho más unido, ¿verdad? Hoy quizás hay un poco más de acercamiento en el gremio y nos estamos tratando de acuerpar, pero siempre a veces agarramos por otros caminos, ¿verdad? Yo pienso siempre que el organizarse es la mejor forma de poder luchar,
y desde cualquier trinchera que lo hagas, como periodista, como defensora o defensor de derechos humanos, y desde la asociación que vos querrás, el hecho de estar organizado y poder hacer algo. Me preocupa que muchos de los colegas periodistas, y no lo voy a criticar desde otra perspectiva, nada más que quizás, bueno, no sé cómo decirlo de otra forma, pero el hecho de que muchos de los colegas hayan tenido que irse al gobierno a trabajar y tener que ser parte de esa maquinaria de mentiras. Yo lo cuestiono un poco desde la perspectiva ética, pero también debo entender de que los medios de comunicación a veces no dignifican la labor periodística y no le pagan a los periodistas lo que merecen por todo lo que les toca trabajar. Entonces, al final viene el gobierno y juega con eso, ¿verdad? Con la necesidad, y dobla los salarios para la gente que llega al gobierno. Entonces, aunque tiene una perspectiva ética, también se está jugando con esta situación cuando los medios no dignifican la labor. Pues estamos ahí siempre, que, bueno, cuestiono que hay compañeros que ya no te hablan porque ya estás en la APE o porque estás criticando al gobierno, ¿verdad? Yo he tenido que dejar muchos amigos atrás porque me dicen, no, es que vos solo criticando al gobierno. No se trata solo de criticar, sino de que están sucediendo cosas que no podemos callar. Entonces, pues sí, hasta las amistades se van. Yo creería que el llamado es más a tratar de unificarnos, no por un tema simplemente de político, sino de por lo que está pasando en el periodismo. Entonces, también va para los nuevos semilleros de periodistas que son ustedes, ¿verdad? De cuestionarnos nuestra labor ética y pues tratar la manera de que sea lo más apegado posible por y para la población, porque al final a quienes no debemos. Eso podría decir. Bueno, muchas gracias. Y nuestra siguiente pregunta y última es, bueno, ya conociendo todo el contexto que nos rodea, cómo este va avanzando y es perjudicial para la labor periodista, ¿cuáles serían sus recomendaciones y consejos para hacer periodismo en una situación como esta, en la actualidad o en el futuro? Primero responde Karen, luego Serafín y finalizamos con Mónica. Bueno, la política es muy cambiante, ¿verdad? Puede cambiar de repente algo totalmente, pero muy posiblemente a ustedes les toque trabajar en un contexto más intenso todavía, cuando no sé si ya están ejerciendo algunos, pero cuando ejerzan les va a tocar trabajar en un contexto seguramente más intenso, porque como hemos hablado, esto va por escala, ¿verdad? Entonces, muy probablemente van a tener ese gran reto de trabajar en un contexto difícil. Realmente yo no tengo las respuestas, simplemente en la práctica uno va descubriendo cómo hacer para seguir ejerciendo el trabajo periodístico. Algunas recomendaciones, bueno, como les decía, necesitan ante todo este contexto de ataques y también de abordajes de historias tan difíciles que están enfrentando las personas ahorita, es muy importante que reciban apoyo psicológico, emocional. Es muy importante eso y no lo dejen de lado porque eso ayuda, ¿no?, a seguir haciendo el trabajo periodístico y no cargarte mucho emocionalmente por todo lo que está sucediendo, que es muy difícil, ¿verdad? Pero hay cosas que no se pueden controlar y es necesario abordarlas con especialistas. Incluso APES también tiene ese apoyo que es muy importante. En segundo lugar, también, y es lo que nosotros hacemos aquí en Gato Encerrado, es asesorarnos también legalmente. O sea, aquí en este medio también hemos buscado un abogado. Es muy difícil, ¿no? Porque, o sea, somos un medio pequeño y siempre hay dificultades económicas, pero también es necesario buscar apoyo de abogados, ¿verdad? No sé qué tanto se podría hacer en caso de una captura, pero recibir ese acompañamiento. La organización que mencionaba Mónica es muy importante. Yo me he sentido acuerpada por APES,
ante todas las vulneraciones que yo he sufrido de funcionarios, en redes sociales, un montón de cosas, APES me ha ayudado muchísimo. O sea, inmediatamente han respondido, no hay que pensar que un comunicado es poca cosa, realmente un comunicado es muy importante, o sea, una alerta que emita APES ya es un gran apoyo. Entonces la organización es muy importante, ustedes como AEP ya lo están experimentando, ¿no? La organización estudiantil, yo también estuve organizada en la Asociación de Estudiantes de Periodismo cuando estudié periodismo en la UD y ahora estoy en APES, ¿no? Porque considero que en este momento es cuando más se tienen que unir los periodistas. Tenemos que unirnos como gremio y también organizarnos, esa es una respuesta muy importante. Y pues también ante más ataques, más periodismo. O sea, también hay que intentar que a pesar de las adversidades, seguir trabajando. O sea, entre más ataques, más periodismo. Hay que buscar los ánimos donde se pueda para seguir trabajando porque es nuestra función. O sea, el compromiso con el trabajo periodístico tiene que irse fortaleciendo cada vez más. Entonces, a pesar de estas circunstancias, cada uno va a establecer sus límites. Algunos ya pasaron sus límites y pues se han tenido que ir y cada uno tiene que establecerlos, ¿no? Pero sí, no deja de ser importante el compromiso hacia tu función. Y también seguirse formando constantemente tomar cursos, en diferentes áreas, coberturas de dolor, cubrir datos, especializaciones de todo tipo, aplicar a becas, todo eso te ayuda porque tenés muchísimo más criterio para trabajar. Entonces, eso y también otra recomendación es que como se va intensificando las agresiones, los ataques, también alianzas estratégicas con colegas de otros países, formar redes con otros colegas de otros países. Eso también es algo que estamos haciendo desde Gato Encerrado, ¿no? De manera personal también buscando alianzas, viendo qué pueden aportar, qué podemos aportar nosotros desde acá, qué pueden aportar otros colegas desde otros países en estas circunstancias. Entonces, esas serían algunas. Bueno, en esta línea yo solo quisiera aportar dos ideas o dos recomendaciones, y la primera es, miren, hay una seria dificultad, hay que decirlo claramente, hay una crisis en los medios tradicionales, ¿verdad? Y que he visto reflejada en esta baja de salarios muy, como dijo ya Mónica, muy bajos en los medios tradicionales, y eso es el problema del modelo de mercado, ¿verdad? Los medios tradicionales, no escapa ni la radio, ni la televisión, ni el periódico. Y eso, pues sí lo está aprovechando el sistema de gobierno imperante, ¿verdad? Ahí tenemos un primer lío. Entonces, por suerte, creo que la tecnología, las nuevas tecnologías han venido a dar un espacio de oportunidad. Y ahí vemos el surgimiento de medios como los que ya he mencionado, Gato, a propósito de Karen, que es un ejercicio interesante. ¿Cómo nació Gato? Bueno, de la sociedad de dos periodistas que se conocieron de muy jóvenes y decidieron emprender un pequeño proyecto editorial. Y ese pequeño proyecto editorial, a la vuelta de aproximadamente una década, es hoy lo que es Gato, ¿verdad? Fíjense que les cuento una pequeña anécdota así rapidito. Cuando estudiaba periodismo ahí en las mismas aulas donde ustedes reciben clases hoy, le pregunté una vez a un profesor, mire, ¿y qué salvación tenemos los periodistas frente a, porque los profesores, imagino que seguirán con esa lógica, o ojalá que no, siempre nos preparan para ir a trabajar a la empresa periodística. O sea, la narrativa va en esa línea, ¿verdad? Cuando serás periodista, cuando vayas al medio, cuando, etcétera, etcétera. Y entonces me puse a pensar, bueno, con el médico, cuando se gradúa, si tiene la posibilidad, pone su consultorio y empieza a dar consultas y ya tiene una opción distinta.
a irse a emplear a un hospital o ya sea público o privado. El abogado se gradúa y ya puede empezar, incluso antes de graduarse, puede empezar a litigar con firmas de otro graduado y ya puede ejercer su profesión de manera independiente. Pero los periodistas, estoy hablando de los 90, ¿verdad? ¿Y cómo podemos poner un periódico? No tengo 5, 6 millones de dólares para comprar toda la maquinaria que implicaba en esa época tener un periódico. Una televisora mucho peor, ¿verdad? Que necesitaba más millones todavía. Una radio, quizás hubiera necesitado en esa época algunos 2 millones o 1,5 millones de dólares para montar un proyecto radiofónico. Estaba fregado. Entonces, la pregunta era, mire, ¿y qué podemos hacer? Pues nada, me respondió ese colega docente. Pues nada, no hay opciones. Obviamente en los 90 el Internet era apenas un proyecto que estábamos descubriendo en estas latitudes, pero ahora la cosa es distinta, insisto, ahí tenemos opciones. ¿Y a qué voy con esto? Miren, piensen en hacer periodismo por periodistas, un lío que hemos tenido siempre nosotros los periodistas y del que también nos quejamos, es que siempre estamos sujetos a una línea editorial. Creo que ahora eso ya no es excusa para tratar de hacer buen periodismo. E insisto, los ejemplos están ahí, ¿verdad? Con estos proyectos editoriales independientes, que con dificultades, sí, pero todo con una... Es decir, ¿a qué voy con esto? Incitarlos a que, esa frase, ¿verdad? Tenemos los periodistas que hacer periodismo por nosotros mismos. Es decir, crear nuestros propios proyectos editoriales y no depender de otros, de otras latitudes, de las empresas, etcétera, ¿verdad? Eso es por un lado. Y en segundo lugar, el tema de la organización. Y tiene mucho que ver la organización. Un periodista solo es un pajarito solo. Un periodista organizado, pues ya es un cuerpo, ¿eh? Y frente a un cuerpo es muy difícil que alguien se vaya a violentar, ¿verdad? Es decir, es un órgano grande que tiene fuerza. ¿Por qué APES hace lo que puede hacer ahora? Precisamente porque ha sentido ese fortalecimiento que ha dicho Mónica. Hay muchos colegas que están reconociendo en el trabajo de esta organización algo importante, se están identificando con la organización, están descubriendo mucho que la organización es fundamental en momentos de crisis, y no solo en momentos de crisis, en cualquier momento. Tenemos los periodistas que desarrollar algo que no nos enseña la academia, y es el sentido de identidad profesional. Miren los médicos son potentes como gremio. Miren cómo están de desarrollados ellos. Si no lo saben, les dejo la iniciativa ahí que investiguen todo el poder que significan los médicos organizados. Bueno, fueron capaces los médicos de detener la privatización de la salud en los años 90. Pues los periodistas tenemos ese potencial. Aquí hay miles de periodistas que tenemos que organizar. Ya dijo Mónica, no se organicen APES, organícese en otra entidad. Bueno, ustedes están dando el ejemplo, ¿verdad? En AEP, muchos hemos pasado por ahí también en esta época de estudiantes. Hay que organizar, hay que volvernos, yo diría activistas gremiales no es problema, eso no está reunido con el periodismo, activismo gremial, porque el activismo gremial busca promover el buen desempeño profesional, y eso no está reunido. Digo, hago esta aclaración porque algunos encuentran reñido el activismo con el periodismo, ¿verdad? Y de paso digo, yo no estoy de acuerdo con ese periodismo aséptico, que se cree muy independiente, muy sin compromiso. Es decir, les dejo esas dos iniciativas o propuestas. Es decir, primero, hagamos periodismo. Hay que hacer periodismo desde los periodistas. Y luego, tenemos que organizar. Solo organizados podemos vencer los desafíos que ya se ha dicho en esta conversación, nos vienen a futuro, y
hacia las próximas décadas también, que queramos ser en las próximas décadas. Dependerá de lo que hoy sembremos. Bueno, yo ya voy un poco aquí oscuro, pero quizá rápidamente solo diré que el tema de organización, yo también lo insisto, creo que no hay mejor forma de poder seguir defendiendo nuestros derechos y también los derechos de la población, ¿verdad? Así que el tema de organización también lo respaldo con los compañeros, cualquiera que sea la organización, pero que sea en favor de los derechos humanos, creo que viene bien, ¿verdad? Lo otro es que hay que continuar siempre o seguir capacitándonos de las diferentes tendencias del periodismo. Desde APES creo que hay una apuesta siempre por mantener este tema de las capacitaciones en todas las perspectivas, ¿verdad? Hasta aquellos temas que de repente decimos, bueno, es que como el tema del Bitcoin, ¿verdad? Por ejemplo, yo había gente que me decía, no, pero es que ¿por qué voy a ver sobre este tema si es algo que se está imponiendo? Bueno, para poder, no sé, criticar, quizás sería la palabra, para poder sacar perspectivas del tema hay que conocerlo, ¿verdad? Entonces hay que seguir siempre con esa tendencia y conocer más sobre el tema de derechos humanos. Yo, con lo que decía Serafín del activismo, sí diría que somos activistas por la libertad de expresión, prensa y el derecho de acceso a la información, ¿no? Y creo que eso no es ningún pecado, ¿verdad? Para quienes consideran que lo es. Yo creo que eso no te parcializa hacia ningún lado, más que porque estás interesado en que se defiendan derechos. Así que pienso que siempre hay que continuar con esa labor. Bueno, muchísimas gracias por sus aportes y por cada uno de los consejos y también por hacernos ver y profundizar un poco más sobre la situación que se está viviendo. Y en estos momentos, ya para ir terminando, vamos a abrir un espacio de preguntas, respuestas, comentarios y aportes de parte de los compañeros y compañeras que nos acompañan este día. Para hacerlo, lo pueden hacer a través del chat del Meet o, si gustan, pueden activar sus micrófonos y sus camaritas para hacer sus preguntas. Les pedimos, por favor, que sean breves y concisos. Bueno, buenas tardes. Yo tenía una consulta y sería desde su punto de vista, cómo podemos contrarrestar estos discursos de odio del actual gobierno hacia el gremio periodístico. Bueno, le damos la palabra a Tania y luego a Serafín para poder responder la pregunta de Melanie. Pues a mí me parece que muy poco se puede controlar eso que está sucediendo, pero a mí me ha servido, por ejemplo, que cuando he recibido un ataque que yo siento que merece la pena una aclaración, he recurrido a la APES y ellos han emitido alertas. Por ejemplo, una vez una cuenta estaba diciendo que era defensora de pandillas y que me conocía personalmente, cosas así. Entonces APES lanzó la alerta y esto siento que es importante. Igualmente una vez me sacaron una foto de mi Instagram y estaban difamándome en redes sociales. Entonces APES también tiró esa alerta en redes sociales. Entonces, para contrarrestar, creo que es importante también denunciar lo que está sucediendo, ¿no? Es como una forma en la que se puede contrarrestar ese discurso de odio. Bueno, agregado a lo que ha dicho Karen, yo también lo veo desde el lado de, digamos, como de detener esa bola de nieve, ¿verdad? Porque cuando se lanzan estos discursos de odio, la lógica es que cada vez se van sumando más y más atacantes. A veces los troles de carne y hueso y otras veces están los digitales, ¿verdad? Los robotitos que se van plegando a ese discurso. Una de las recomendaciones que hacen los entendidos en esto es, mire, al primer ataque no responda. Porque en la medida que usted empieza a interactuar con esos mensajes, alimenta
bueno, el robotito alimenta el mensaje, alimenta la dinámica de ese tipo de comunicación dañina, es decir, de ataque, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones es esa, a través de las cuales se puede neutralizar, porque si usted no mueve esa agua, se queda quieta y ahí desaparece. Es una de las recomendaciones. No sé si hay alguna otra pregunta, algún aporte o comentario. Pablo, sí, adelante. Tengan buenas noches. Bueno, mi pregunta es de que la labor periodística ha sido más, por decirlo así, más golpeada a partir del régimen o antes digamos, del régimen, por tiempos atrás, pero o ha habido una elevación eh, a, a la labor periodística o ha sido igual. Esa es mi pregunta. Quizás eso lo puede responder el colega porque tiene las cifras, ¿no? Yo solo puedo decir que lo más fuerte hasta el momento ha sido Pegasus, pero fue antes me parece que fue antes que se descubrió, no recuerdo ahorita muy bien la fecha que lanzamos esa noticia, lo más fuerte fue Pegasus. Aunque ahora con el régimen de excepción, pues es legal intervenir, ¿verdad? Las telecomunicaciones. No tienen que gastar tanto dinero los estados, invertir tanto en espionaje, ¿no? Pero quizás aquí el colega puede responder mejor. Sí, directo a la pregunta, y es que sí, ha existido un incremento en el registro de casos de agresiones a periodistas. Y me permite hacer esa afirmación justamente el registro de datos. En 2018, la Asociación de Periodistas de El Salvador comenzó a registrar los casos de agresiones a periodistas a través del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas. La Asociación de Periodistas tiene un centro de monitoreo que registra de oficio y también registra a través de denuncias todo aquel tipo de agresión y de obstrucción al trabajo periodístico. Entonces, el primer dato generado, registrado en este centro de monitoreo, data de 2018, cuando se registraron 65 casos de agresión. 65. En 2019, cuando asume ya el primer año, al cierre de 2019, cuando ya asume la presidencia el presidente Bukele, se registran, esa cifra sube a 77 casos. Un semestre de ejercicio. En 2020, la cifra sube a 125 casos. En 2021 se registran 220 casos. Y contando, ¿verdad? En lo que va hasta este momento no tengo la certeza, pero hasta el 30 de junio pasado, los primeros 6 meses de este año, ya iban 109 casos registrados. Entonces, es una tendencia al alza y aparte de que es una tendencia al alza, en la tipología de agresiones es, digamos, va hacia el ataque frontal de ubicar al periodismo como los enemigos, los otros, los amigos de pandilleros, los defensores de pandilleros, los periodistas vendidos, los periodistas chayoteros, los medios de los opositores, es decir, el tema de la deslegitimación de los periodistas y la estigmatización contra los periodistas versus nosotros, los buenos, nosotros los que estamos con el pueblo, nosotros que decimos la verdad, nosotros que te mostramos la realidad de los hechos, cuando la verdad es totalmente lo contrario, ¿verdad? Usted que estudia periodismo, vaya y pásele el peine, figurativamente, ¿verdad? Pásele el peine metodológico a
las notas informativas o a los productos informativos de Diario El Salvador y de los medios gubernamentales, y usted se dará cuenta que apenas cumplen el mínimo de los criterios periodísticos para la fundamentación de la noticia. Muchas gracias por responderme la pregunta. Bueno, Pablo, con gusto. Muchas gracias a los que preguntaron también. De esa manera cerramos este conversatorio. Agradecemos en gran medida a los invitados por sus aportes, consejos y comentarios, a nuestros compañeros y compañeras por la asistencia al foro, y los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que se enteren de las diferentes actividades que realizamos en beneficio de los estudiantes. Feliz tarde y muchas gracias de nuevo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Solo quiero decir algo, y es que lo felicito por haber organizado esto, y en este contexto es muchísimo más importante que ustedes estén discutiendo estos temas, y también da muestra de cómo la comunidad universitaria es tan diversa, y realmente el hecho de que, por ejemplo, el rector incluso dé declaraciones a favor de ilegalidades como la reelección presidencial, eso no quiere decir que todos piensen de la misma manera, ¿verdad? Y que sobre todo los periodistas tenemos que formarnos un buen criterio para poder cubrir la realidad. Solamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer poder compartir este espacio con ustedes. Karen, gracias por aceptar la invitación. Es la primera vez que tenemos una de nuestras